Doctora, buen día, gracias por atendernos. Buenos días para todos. Doctora, queremos Como consultarte sobre sí, este tema del colegio. Sé que peticiona que se den los nombres, que se le dé por lo menos a ellos los nombres de los menores involucrados en aquel hecho. Y acabamos de hablar con la jueza María Teresa Cardoso y ella dice que no tiene, que la fiscalía nunca le proporcionó ningún nombre de ningún menor involucrado en ese hecho y que ella no puede tomar medidas al respecto porque no tiene los nombres. en principio manifestarles que el Ministerio Público está realizando diligencias tendientes a contar con certeza positiva acerca de la identificación de los supuestos niños agresores. En ese sentido está abocado a la tarea con esa finalidad y eventualmente ha comunicado en oportunidad al juzgado de la niñez y la adolescencia la investigación de un supuesto hecho punible de abuso sexual en niños dentro del colegio en cuestión y ha preliminarmente proporcionado la identificación de dos niños y solicitó eventualmente la suspensión de toda aplicación de medida de protección hasta tanto la identificación sea de manera certera positivamente, ¿verdad? Esa es la realidad. A ver, en consecuencia, entonces, eh, esos chicos siguen asistiendo normalmente al colegio entonces. En realidad esa cuestión yo la desconozco, como así también desconozco, por lo menos oficialmente, el Colegio SEC no ha solicitado ninguna proporción de ninguna identidad de nadie. Eh, yo no sé si es que eventualmente lo harían en el transcurso de la mañana, pero oficialmente acá el Ministerio Público aún no ha recepcionado esa referida nota. Doctora, y para evitar que vuelvan a ocurrir los hechos y por seguridad de más de 800 chicos, pero no es obligación tuya ir a proporcionarle por lo menos el aproximado de lo que vos tenés como identificación de los agresores. ¿Por qué no tenés que esperar que el colegio te pida para que vos te vayas o envíes un oficio o a un secretario o un asistente a decirle, mira, yo lo que puedo identificarle a estas dos personas? ¿Por qué necesariamente te tienen que pedir el colegio? Esa cuestión ya lo ha revisado el Ministerio Público en tiempo y en forma. Eh, si me llegaron a comprender, entonces se darán cuenta de que acabo de decir justamente eso, que había comunicado la identificación de los supuestos agresores preliminarmente, pero que debe ser cotejado con informes técnicos científicos para hallar una certeza positiva. Y en ese sentido he solicitado, el Ministerio Público ha solicitado la suspensión de las medidas de protección hasta tanto esta certeza positiva sea dada, ¿verdad? Claro, o sea, hay que entender que entonces en un primer informe ustedes le dijeron, estos son los menores sobre los cuales tenemos las sospechas. Así Pero mismo. mientras tanto, ¿qué es lo que le pidieron a la jueza para que haga? Ustedes entonces ya le identificaron a la jueza a los dos menores. En una comunicación la señora jueza que en todo momento se ha puesto en contacto con el Ministerio Público y ha ofrecido la ayuda necesaria. Eh, sí, hemos comunicado oportunamente y hemos solicitado, pasa un poquitito que es una cuestión un poco sensible. En ese sentido, es importante que el Ministerio Público proporcione de manera certera y objetiva estos nombres,
con todos los elementos de pruebas que puedan acreditar las manifestaciones del Ministerio Público, porque a partir de la comunicación se inicia un proceso en contra de estos supuestos agresores y que no tendrían incidencia ni influencia dentro de ningún proceso penal, y en consecuencia se activarían esas medidas de protección en el juzgado de la niñez y la adolescencia. Entonces, mal podría el Ministerio Público de manera irresponsable proporcionar identificación sin haber cotejado con todas las herramientas que tiene en su poder a los efectos de la plena identificación de los mismos. Doctora, entonces, a ver, ¿ustedes no le pidieron al juzgado la aplicación de ninguna medida cautelar entonces? Lo que solicitamos, para ser más precisos, es la suspensión de toda medida de protección hasta la identificación plena y cierta de los mismos. ¿Qué significa medida de protección? El Código de la Niñez y la Adolescencia otorga medidas de protección para los niños infractores que son inimputables, que es el caso que nos ocupa. Y ustedes entonces lo que le pidieron a la jueza es que no aplique ninguna de esas medidas hasta tanto tengan esa certeza positiva de la que habla. Así mismo, así mismo. Correcto. O sea, los nombres están, pero el Ministerio Público le dice a la jueza, por favor, no tenemos certeza positiva, y entonces le pedimos que no aplique ninguna medida. O sea, el juzgado entonces no aplicó ninguna determinación. ¿Y cómo va a aplicar si no tiene la...? Tiene los nombres. Pero la jueza no dijo que no tiene. No, la doctora ya te explicó, los nombres están, los nombres le enviamos, que es lo que nosotros solicitamos. Lo que solicitamos es que no se le aplique todavía esas medidas de protección establecidas en el código, porque no tenemos aún esa certeza positiva. Estamos haciendo diligencias y necesitamos tener certeza positiva con respecto a esos dos menores para que podamos también solicitar. O sea, lo que queda pendiente entonces, una solicitud de parte del Ministerio Público para aplicar las medidas de protección a esos dos menores. Mejor explicado, imposible. Correcto. Ahora sí hay que hacer una aclaración y que hasta la fecha el Ministerio Público no tiene recepcionada ninguna nota del colegio en cuestión a los efectos de solicitar la identificación de los mismos. Eso no es... Claro, no ellos presentaron a la realidad. Ellos presentaron al juzgado. Si presentan entonces ante el Ministerio Público, o la jueza les remite a ustedes o le emplaza a ustedes. De hecho que la jueza tiene los nombres entonces, pero si le envía al Ministerio Público, ustedes van a proporcionarles a las autoridades del colegio esos nombres. Una vez que hayamos cotejado todo con certeza positiva, así que yo creo que se dará en el transcurso de la semana, teniendo en consideración que está fijada la cámara GESEL para los niños víctimas en esta semana. ¿A la víctima? A las víctimas, porque son dos. A las víctimas, o sea, a los niños víctimas, hablas de los niños supuestamente agresores. Agredidos. O agredidos. Agredidos. A las dos víctimas agredidas. Perdón, porque apareció otro caso pues después. ¿Cierto? Así mismo. Correcto. Doctora, muchas gracias por el contacto. No es nada, Juan. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.